Ya. Bueno, chiquillos, vamos a comenzar hoy día. Perdonen que ando medio desconectado, estaba en una reunión. No, no fue una reunión muy amigable, que digamos, pero salieron buenas conclusiones de ella. Bueno, en la clase del día de ayer estábamos mirando eh, los procesos de electrodo global, ya todo lo que tenía que ver con la cinética y el transporte, cómo se relacionaban con la diferencia potencial y las ecuaciones de cinéticas que gobiernan los procesos de transferencia de carga, ¿cierto? Eh, donde vimos esto, ¿se acuerdan? Y después vimos el caso para las reacciones reversibles, ¿ya? Donde si llegamos a la ecuación que tenemos aquí, que explica el estado, el potencial, digamos, en un estado estacionario, podríamos entonces determinar una expresión que me permita calcularlo en función de las constantes en este caso, los coeficientes de transporte de masa, ¿cierto? Entre la parte oxidada y la parte reducida, ¿ya? Y definimos entonces el potencial medio, donde la corriente I, ¿cierto? Esta es igual a esto, ¿ya? Gráficamente se ve como esto. Miramos acá estas dos ecuaciones, cómo se representan básicamente dentro de la ecuación o sea, del gráfico que tenemos acá. Y, y creo que llegamos hasta aquí en la clase en la clase de ayer, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, al respecto, eh, la ecuación que vimos recién, ya esta, que la vimos aquí, la tenemos ahí, ¿ya? Eh, esta expresión, ¿ya? Si miramos el gráfico y vemos las condiciones que teníamos vistas anteriormente, va a ser válida para cualquier electrodo accesible uniformemente. Ya cuando hablamos de electrodo accesible uniformemente, estamos hablando de todos los casos de electrodos que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Los electrodos de caída, como los de goteo, por ejemplo, o los electrodos de tipo plano estacionario, algunos sistemas hidrodinámicos, como dice la diapositiva, y los microelectrodos. ¿Ya? De hecho, en cualquiera de los casos, se puede llegar a una expresión, incluso para electrodos que no son uniformemente accesibles, ¿ya? En todos los casos, teniendo en cuenta la ecuación que tenemos arriba, nosotros podríamos establecer una relación de proporción entre las coeficientes de transporte o las constantes difusionales de la especie reducida y la oxidada, que va a ser entonces este cociente de los coeficientes de difusión de las especies, ¿cierto? Elevado a este término S. ¿Qué significa o qué significado tiene este término S? Cuando el S va a indicar básicamente el sistema en el que yo estoy trabajando. Entonces, si vale un medio, estamos en un sistema de caída, drop en inglés, ¿cierto? De goteo, por ejemplo, o estacionario. Si va a tener un valor de 3 medios, estamos hablando de un electrodo hidrodinámico, o si es uno, va a ser un microelectrodo. Normalmente, nosotros, si es que llegáramos a usar esta ecuación, el S va a tener un valor de uno, así que por lo tanto tampoco es imperativo que esto se lo aprendan de memoria. O sea, normalmente se trabaja en sistemas hidrodinámicos, perdón, en sistemas de microelectrodo estacionarios, ¿ya? Entonces el S va a valer uno, a excepción de sistemas hidrodinámicos donde podríamos eventualmente tener, por ejemplo, un electrodo de disco rotatorio, ¿ya? Ahí vamos a tener un sistema en movimiento y no estático, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos que, por ejemplo, el DR es igual a 5DO, ¿ya? En este caso, cuando el S vale uno, vamos a tener entonces que el ER medio, el potencial, menos el potencial cero o el potencial estándar, ¿cierto? Va a tener 10,5 milivolts de potencial, ¿ya? Lo cual que para este caso, siempre que se cumpla la condición anterior, es un caso extremo. ¿Ya? Ahora, en todos los casos se puede identificar
cuál es el valor de este E medio, con respecto al E0', ¿ya? Sin generar un error muy grande en la medida, ¿ya? Cuando hablamos de un error grande, estamos hablando de un error por sobre el 10%, ¿ya? Eso hasta el 14% podría ser aceptable, pero con cierta, vamos a decir, desconfianza. La idea es no generar medidas donde la incerteza o la incertidumbre de la medida sea más grande y por ende el error también, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tenemos que las constantes difusionales son iguales entre ellas, o sea, el cociente va a ser 1. Se puede concluir entonces de que de esta ecuación, ya que tenemos acá, ya, va a dar 0 esta parte, porque estas constantes en el fondo difusionales van a ser 1 si tenemos en cuenta esta proporción, ¿ya? Entonces, al equilibrio, ¿ya? Donde la corriente I, esta I va a ser 0, ¿ya? La expresión que vamos a usar para calcular el potencial de equilibrio va a ser esta, que básicamente es una ecuación de Nernst relativamente sencilla y que está supeditada entonces a la concentración de la especie oxidada y reducida en el seno de la disolución. Recuerden que el valor infinito, ¿ya? Describe entonces la concentración de la disolución del sistema completo. En otras palabras, el seno de la disolución y no cercana a la interfaz electrodo-disolución o en la superficie del electrodo, ¿ya? Donde sabemos que producto de que existe una capa difusa y una gradiente de concentración. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, cuando ocurre que las concentraciones de la especie en la disolución de la especie oxidada y reducida son iguales, nosotros podríamos concluir que el potencial de equilibrio, el potencial medio y este E0' van a ser todos iguales. ¿Ya? Demos un minuto. Profe, me pide el favor, Lucas, que si lo puede dejar entrar a la reunión. Ya, chiquillos, discúlpenme, estaban llamando por algo urgente. Ay, señor, esto de ser tan ocupado. Profe, disculpe, antes de que retome, Lucas le pide el favor que le permita la entrada a la clase. Sí, está solicitando ingreso, que es que no me ha llegado ninguna solicitud. ¿Aló? Ya le digo que nuevamente la reunión. No me ha llegado nada todavía, así que si pudiera enviarme como la solicitud de ingreso. Bueno, ¿dónde habíamos quedado, chicos? Ahí cuando la especie oxidada en el seno de la disolución en la primera línea. Entonces son iguales los potenciales. Claro, los tres potenciales entonces son iguales, el potencial medio, el potencial de equilibrio y el potencial estándar, vamos a decir. ¿Ya? Porque nosotros habíamos visto, por ejemplo, en esta figura,
que estos dos, por ejemplo, no son iguales. ¿Lo vieron o no? Sí, Que de hecho el potencial de equilibrio va a estar gobernado entonces por una ecuación de tipo Nernst, que podría ser incluso esta. Ya recuerden que o en función de la corriente esta, o como si suponemos, como les había dicho anteriormente y como se los dije ahora, suponemos un estado estacionario, podríamos entonces utilizar una ecuación de tipo que relacione las corrientes catódica y anódica en función de la corriente límite o la corriente total, ¿ya? O sea, las corrientes límites de tipo catódica y anódica, que en el gráfico que vimos recién es donde tenemos donde la curva ascendente o descendente se transforman en una línea recta paralela al eje X, donde está descrito el potencial, ¿ya? Con esa ecuación nosotros relacionamos esta corriente, que es la corriente límite catódica y anódica, e I, ¿ya? En términos de la corriente total del sistema, ¿sí? Si se fijan acá, este I, la corriente límite catódica, o sea, desde la reducción hacia I, ¿cierto? Y desde I hacia la corriente de límite anódica. En otras palabras, si nosotros tuviéramos que mirarlo gráficamente hablando, sería el área bajo la curva, ¿ya? Todo esto que está aquí bajo la curva y en este caso sobre la curva sería entonces nuestra I, ¿sí o no? sí, ahí Sí, sale profe. reducción y sí, ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, y como de nuevo mostramos este gráfico para ejemplificar que el ER medio, el potencial medio, ¿cierto? ¿Ya? El potencial medio y el potencial de equilibrio no siempre son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque, claro, las corrientes en los procesos de tipo anódico y catódico, ¿cierto? Van a ser diferentes cuando se cumpla la condición de... ¿qué condición? La condición que nosotros vimos al comienzo. Esta, ¿ya? Donde K0, ¿cierto? Que define en este caso una constante de proporción que tiene que ver con la velocidad, va a ser diferente al coeficiente de transferencia de masa o a la constante difusional si lo quieren ver de esa forma, ¿ya? En este caso, K0 va a ser mayor a Kd. Y si fuera ese el caso, entonces tenemos esta situación, ¿ya? Al respecto, entonces, como decía anteriormente, esta ecuación que es una ecuación de estado estacionario, pero que relaciona las corrientes, sirve en el fondo para cualquier punto dentro de la gráfica, ¿ya? Ahora, qué pasa en el caso de la situación que tenemos acá? Aquí necesariamente entonces todos los potenciales son iguales. De hecho, aquí lo muestra gráficamente, ¿ya? Esta recta que muestra el logaritmo del cociente entre las corrientes, ¿cierto? En función del potencial. Y esto describe entonces una línea con pendiente ascendente. ¿Ya? En este caso específicamente, la línea recta tiene una pendiente de 0,05916, ¿ya? Que tiene esta forma que tenemos acá y que está medida entonces a 298 Kelvin de temperatura, ¿ya? Eh, Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que en esta situación particularmente, ¿cómo se llama? El ER medio, el potencial medio, ¿cierto? Va a ser independiente de la concentración de las especies en el seno de la disolución. No así en esta, ¿ya? Porque, ¿qué podemos concluir? Cuando tenemos entonces la ecuación de nuevo, esta ecuación de estado estacionario que estamos mirando aquí, o la misma que yo coloqué acá, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué podemos concluir? Estas dos cosas, ¿ya? En el estado en el que ocurre esta situación, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser las corrientes? Aquí, en este punto. ¿Cómo va a ser la corriente? iguales, profe, Ya, iguales. son iguales. Sí. Ok, porque están en función de las concentraciones, sí, podríamos decir que son iguales. Pero hay otra situación también, po.
¿Por dónde está? Porque este ER es la intersección en el eje X. En otras palabras, donde I, ¿qué valor tiene? Cero. Cero. O sea que esto que está acá, las corrientes límite y todo lo demás, maní, básicamente. ¿Ya? Y como es maní, eh, ocurre esta situación. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí se entiende. Sí, sí. Ahora, la otra situación es que la forma de la curva de esta corriente, de esta curva corriente potencial, ¿ya? Esta puede ser independiente del espesor de la capa de difusión, ¿ya? Lo que podría eventualmente, ¿ya? Siempre va a tender a ser igual, pero y lo que podría decir que lo linealizamos, porque aquí habla de una curva, esto no es una curva, es una recta, pero si lo linealizamos cuando hacemos esta gráfica, eventualmente lo que podría ocurrir es que cambie un poco la pendiente de nuestra recta, ¿ya? Y obviamente, dependiendo de cómo sean las corrientes límite y la corriente total del sistema, ¿ya? O las concentraciones en ese punto, este punto se puede correr hacia acá o hacia allá. Ya eso va a depender básicamente de la ecuación de recta que defina este, este, esta función. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Vamos entonces ahora a hablar de reacciones que son irreversibles. ¿Ok? Aquí las reacciones irreversibles son un poquito más extensas porque básicamente se definen en función de una reacción que podría ser, hablemos de una reacción, un sistema redox unidireccional, ¿ya? En esa situación, entonces, K0 va a ser menor a KD, ¿ya? Al caso contrario a las reacciones reversibles, donde principalmente la cinética es la protagonista de la historia, ¿ya? Sobre todo cuando los potenciales están cercanos al potencial de equilibrio. Y esta primera línea creo que la tengan bien presente porque la próxima clase lo vamos a llevar básicamente a la aplicación, ¿ya? Cuando veamos la ley de Tafel y toda esta historia, ¿ok? Eh, en este caso, cuando ocurre eso, ¿ya? Es necesario aplicar un potencial más alto para que la reacción sea, eh, ¿cómo se llama? Sea llevada a cabo, en este caso, por ejemplo, una reacción reversible, con el objetivo de superar la barrera de activación, que la barrera de activación en términos de energía es la energía mínima necesaria para que un proceso ocurra, ¿cierto? En ese sentido, ¿ya? El potencial extra, que básicamente es lo que hablábamos al comienzo del curso cuando hablábamos de las pilas recargables y yo les mostré el ejemplo de la celda de hidrógeno, ¿se acuerdan o no? Sí, profe, hace atrás, me Sí, acuerdo. hace un millón de clases atrás, de hecho fue la primera clase que yo les mostré la celda de combustible cuando generaba la diferencia potencial o cuando yo tenía que proporcionarle energía para que realizara una electrólisis. Y en esa oportunidad yo les mencioné algo, se los traigo a colación para que entiendan por qué entonces ahora, con un argumento más válido o más de peso, entiendan el por qué se usa esto, ¿ya? Yo necesito proporcionarle energía a un sistema a fin de que supere la barrera de activación y la reacción se lleva a cabo. En este caso, en la celda de hidrógeno donde realizamos la electrólisis, lo que teníamos era un sistema que eventualmente genera para poder, entre comillas, entrar en reacción sin que se produzca, ojo con eso, necesito básicamente 0,7 volts de diferencia potencial. Y ese potencial que yo estoy colocando, esos 0,7 que estoy aplicando, básicamente es el potencial de equilibrio. No hace ninguna cosa más que establecer un equilibrio entre las especies oxidadas y reducidas, pero no determina o no permite el progreso de una reacción desde el punto de vista electroquímico. Entonces, para eso, lo que yo hago es aplicar un potencial extra para obligar la perturbación de ese equilibrio y, por otra parte, superar la barrera de activación
que finalmente me permite que la reacción se lleve a cabo, ¿ya? Y es por esa razón que en ese ejemplo que yo les mostré, la pila que aparecía en el ejemplo era de alrededor de 7 a 9 voltios. ¿Se acuerdan o no? Sí, igual, ya, harto creo que era de 1,6 son esas pilas, ¿no? No, sí, pero en el De ejemplo que yo les mostré en la figura, a ver, ustedes tienen esa diapositiva, vean la primera o la segunda diapo, después de toda esa cháchara que les pongo de los contenidos, los objetivos de clase y toda esta historia. Vamos a ver si se las puedo proyectar aquí para que ustedes la vean, ¿ya? Lo que yo les estaba diciendo básicamente es lo que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí. Esto. ¿Están viendo? Esta diapositiva ustedes ya la tienen. La pueden volver a revisar. ¿Ya? Cuando yo les Sí. mostraba esta ecuación, fíjense que yo, para poder llevar a cabo, o sea, en una celda de combustible, ya que es un sistema galvánico, yo les explicaba que eh, al producirse la reacción redox entre el oxígeno del aire y el hidrógeno gaseoso, ¿cierto? Se producía entonces la conducción electrónica, acá conducción protónica, tenemos nuestras reacciones de cátodo y ánodo respectivamente, y esto entonces genera una ecuación global con una diferencia de potencial de 0,7 volts. ¿Ya? Ese potencial nosotros lo definimos como potencial de equilibrio, en otras palabras. Si tuviéramos que calcular la ecuación de Nernst para este sistema, recuerdan ustedes que el potencial que vamos a calcular, en otras palabras, es el potencial de equilibrio. Ahora, la reacción inversa, ¿ya? Había que proporcionar la energía. Y cuando esta es capaz de llevarla a cabo, ¿ya? Nosotros vimos que el delta E de esta reacción global es de menos 0,7 volts, ¿ya? Cuando yo supero la barrera de los 0,7 volts para llegar a un delta E igual a cero, ¿qué estoy haciendo? Está llegando al equilibrio. Lo estoy llevando O sea, si, exacto, lo estoy llevando hacia una condición de equilibrio, pero no está ocurriendo ujú. la reacción en sí, ¿ya? O si lo queremos ver desde otro punto de vista, lo que estamos haciendo es superar la barrera en la cual la reacción se permite desarrollarse o progresar en el tiempo. En otras palabras, la barrera de activación, ¿ya? Entiéndanlo así. Para que haya un incendio, ¿qué necesito? Espero respuestas. Repito la pregunta. Para que haya un incendio, ¿qué se necesita? Una chispa, profe. Pero si no hay combustible, ¿de qué Debe haber oxígeno, profesor, necesito un para combustible? que pueda haber energía. Neces- La primera energía. Sí, necesito un comburente, necesito combustible. Pero si no tengo la energía de activación, la reacción no se lleva a cabo. La energía de activación yo la proporciono con la chispa. ¿Sí o no? Con una chispa que puede ser una flama provocada por la quema de un fósforo o un encendedor, ¿cierto? Sí. Y necesito también, bueno, necesito el oxígeno que es el comburente, ¿cierto? Si no hay oxígeno, difícil que haya combustión. Si no tengo el combustible, aun cuando tenga la chispa, difícil que haya combustión, ¿cierto? Si falta una de las tres componentes, básicamente la reacción no se lleva a cabo. Pero si yo tuviera todos los componentes, tuviera el combustible, tuviera el oxígeno, tuviera el material que se va a quemar, por ejemplo, o el combustible solamente y el oxígeno. El combustible con el oxígeno no reaccionan por sí solos, ¿no?
No, porque ahí requieren la chispa para que se haga la reacción. Exactamente, requiere de una chispa. Esa chispa va a ser la energía mínima necesaria para que la reacción se lleve a cabo. En este caso, numéricamente hablando, son estos menos 0,7 volts, que los proporciono desde un sistema que es una batería. Pero fíjense en un detalle, la batería no es de 0,7 volts. La batería es de entre 9, está en un rango de 9 a 12 volts. En ese rango, esta reacción se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues si la batería fuera de 0,7 volts y calculo entonces el delta E del proceso, ¿cuánto me va a dar? Cero. Cero. Y lo que yo Menos. Sí, necesito, cero. claro, y lo que yo necesito no es llevar la reacción al equilibrio. Lo que necesito es empujar la reacción hacia el otro sentido si lo queremos ver desde esa perspectiva. Para eso entonces aplicamos el concepto que yo les mencionaba en la otra diapositiva que la voy a mostrar ahora mismo, ¿ya? Ahora necesitamos, para que la reacción ocurra, es superar esta barrera y llevar a cabo la reacción, o sea, perturbar el equilibrio en la dirección que nosotros queremos. Y para ello usamos entonces este potencial adicional que lo conocemos como sobrepotencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, entonces, como dice acá, debido a este sobrepotencial, que es esta letrita acá, que es como la letra eta, ¿cierto? La letra eta, se produce solo la reducción o solo la oxidación, o sea, es unidireccional, pero eso va a depender básicamente de lo que yo quiera hacer con el sistema, ¿ya? Normalmente en los sistemas electrolíticos es donde se usan estas, ¿cómo se llama? Estas corrientes o este potencial que se le conoce como el sobrepotencial, ¿ya? Y se puede hacer en técnicas como una voltaamperometría, digamos, se muestra un voltaamperograma o curva voltaamperométrica, donde esta se va a dividir en tres partes principalmente, ¿ya? Aquí dice dos, pero son tres, ya les voy a mostrar cuáles son. Y obviamente también hay que considerar que se debe destacar cuál es el efecto retardador que tiene la cinética, estos tres efectos que nosotros veíamos cuando vimos la conductividad, ¿cierto? La solvatación, el efecto de asimetría del campo, eh, las interacciones con el solvente, qué sé yo, el efecto electroforético, todas estas historias que vimos anteriormente, también hay que tenerlas en cuenta. Y eso entonces va a provocar que en estos voltamogramas la, la- las pendientes sean menor que en el caso del reversible, ¿ya? O sea, en otras palabras, si nosotros tratáramos ahora las reacciones y tuviéramos que llegar a un gráfico como esto, lo más probable es que en una reacción irreversible esta pendiente sea más, pierda más, ¿cómo se llama? Representatividad, o sea, sea ay, se me fue la palabra, eh, sea menos inclinada, esa es la palabra, o sea, sean más paralelas que inclinadas, ¿cierto? Aquí tenemos un caso ideal, ¿cierto?, de lo que es de una pendiente, digamos, de un sistema reversible, ¿ya? Pero eventualmente, si nosotros tuviéramos que ver cómo es en una reacción irreversible, sería algo como esto, ¿ya? Sería algo como esto. Eso es un ejemplo que me permite a mí entender la diferencia entre una reacción reversible e irreversible, ¿ya? Entonces, eh, la figura que tenemos aquí ya forma o muestra de forma idealizada o esquemática, la curva que se obtiene para un sistema como el que yo había descrito recién. Entonces, ¿cuáles son las tres secciones básicamente que yo les estaba mencionando? La que está en esta región del cuadro
y las que están fuera del cuadro. Entonces tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, ¿ya? En la sección cercana al recuadro, esta que está acá, nosotros podríamos obtener los potenciales, ¿ya? Los potenciales irreversibles, en este caso, de cada sección. Aquí tenemos en la corriente límite, ¿ya? Recuerden que la corriente límite, nosotros habíamos visto, está definida por una línea recta, ¿ya? Si sacamos toda la parte curva, toda la curva, nos va a quedar una línea recta que puede tener pendiente ascendente o descendente, va a depender de cómo estemos analizando el proceso, ¿ya? Y va a quedar entonces esta situación que tenemos aquí, ¿ya? Vamos a tener entonces la corriente media, la corriente límite, la L dividido por 2, que va a estar asociado entonces a este potencial. Aquí vamos a tener también la misma historia. Eh, Lucas tiene su audio prendido. Ahí estamos. Vamos. Ya, silenciamos al chiquillo. Ya, entonces, en este caso particular, ya, si nosotros tuviéramos que calcular aquí y acá, ya, eh, nosotros podríamos aplicar los efectos de cinética y transporte para la parte catódica y la parte anódica particularmente, ¿ya? Aparece el término que está asociado al transporte al inicio, ¿cierto? Pero es porque es al comienzo del voltamograma. Como les digo, esta es una situación ideal, ¿ya? Normalmente al comienzo de los voltamogramas de tipo irreversible, como en este caso, todos los efectos que tengan asociados al transporte se pueden despreciar, pero al comienzo, ¿ya? Y esto es debido a que Kc y Ka, ¿ya? O Kc o Ka, la constante catódica y o anódica, respectivamente, aumentan al aumentar el potencial de forma negativa o positiva. Por lo que normalmente, después de muchos ciclos, por ejemplo, si hablamos de un sistema de una voltametría cíclica, se puede alcanzar un nivel de corriente límite, como el que se encuentra aquí en la figura, ¿ya? Entonces, recuerden que el potencial de onda media, ¿cierto? Es semi, la semisuma de las corrientes dividido por 2. Por eso está descrito aquí en función de corriente límite anódica dividido por 2, corriente límite catódica dividido por 2. ¿Ya? Y de ahí salen entonces los respectivos potenciales. Recuerden que cada punto de corriente tiene su correlativo en el potencial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo calculo el potencial de semionda para la reducción o la oxidación, en otras palabras, el potencial de onda media que les decía yo, ¿ya? Este, claro, va a variar con el coeficiente con el coeficiente de transporte de masa, debido a que estoy perturbando los equilibrios en la superficie del electrodo porque estoy aplicando un potencial que en estricto rigor me está llevando la reacción hacia un sentido, ¿cierto? Estoy perturbando el equilibrio. Por lo tanto, yo puedo entonces definir para cada sección, ¿ya? Por eso se ve esta onda media escalonada, para cada sección de potencial, yo puedo definir entonces, en términos de las corrientes límites del tipo catódica o anódica, el potencial de cada uno de ellos, ¿ya? Recuerden que alfa, porque aquí vuelve a aparecer nuestro alfa C y alfa A, que son catódicos y anódicos, son los coeficientes de transferencia de carga, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Cuando nosotros vimos los perfiles de energía y vimos cómo entonces la oxidación y la reducción como procesos simultáneos podían tener simetría o asimetría en los perfiles de energía, aquí se vuelve a aplicar este concepto, ya lo vamos a ver enseguida. Cuando aparece entonces estas dos expresiones de potencial, podríamos entonces eventualmente hacer un cálculo de las constantes catódicas y anódicas, ¿ya? Para poder ver cómo, ¿cierto? Cómo va a ser la cinética en términos de corriente para cada uno de los procesos. En este caso particular, el ER medio no es constante, ¿ya?
Este no es constante porque si recuerdan el gráfico anterior, ¿ya? No tenemos un solo valor para cada uno, sino que tenemos, en este caso, un valor para cada proceso. En el otro caso, el ER medio, que era el potencial de onda medio reversible, perdón, el potencial medio reversible, por eso la R, eh, tenía relación con un valor, ¿cierto? Que era absoluto. Aquí son dos valores y aquí entonces uno tiene que jugar a las medias, ¿no? A los promedios y toda esta historia. Ahora, al respecto, ya, al respecto, a ver, ¿qué pasó acá? Sí, ahí. Al respecto, entonces, nosotros, de forma similar a lo que vimos en la figura que está acá, ¿ya? Si nosotros aplicamos el término logarítmico, podemos ver la forma sigmoidal de las curvas obtenidas en los casos para los coeficientes de transferencia de carga catódico y anódico. ¿Qué curva es esa? No sé si ustedes la recuerdan. Yo se la mostré creo que ayer. A ver. No. O sea, sí, sí, esta es. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos el término logarítmico, ¿ya? A la ecuación que vimos recién, ¿ya? Nos da esta sigmoide, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos la misma historia en el proceso irreversible, nos da este gráfico, ¿ya? Eso es en resumen. Ahora, eh, cuando ocurre esa situación, ¿ya? Vamos a tener que nuestro alfa, nuestro coeficiente de transferencia de carga, va a ir de 0 a 1, ¿ya? Y esto que vaya de 0 a 1 le da la simetría o la asimetría al sistema que ya enseguida lo vamos a mirar. Entonces, eso hace que las curvas tengan una pendiente menor que en una reacción reversible. Ya esta es la pendiente que debería ser si fuera reversible, pero si fuera irreversible, en este caso, la pendiente que les había mostrado anteriormente. ¿Ok? Los diagramas del tipo irreversible, eh, como los que se muestran en la figura 2, que es esta que está acá, ¿ya? Se pueden determinar usando estas dos ecuaciones, ya que una describe el potencial en función del potencial medio irreversible catódico y el otro es el anódico, ¿ya? Porque están asociados a las corrientes límites catódicas y anódicas respectivamente. Si nosotros calculamos estos valores de alfa catódico y anódico por n, ya, a partir de las pendientes de los diagramas anteriores, para un electrodo que es uniformemente accesible, ¿ya? Vamos a tener entonces que la corriente es igual al flujo. En este caso el flujo está descrito por la densidad de corriente por un área. Y por tanto las ecuaciones que vamos a usar se pueden entonces escribir de la forma que tenemos acá. ¿Ya? Súper sencillo. Básicamente el inverso de la corriente va a ser igual a la suma de la corriente cinética IK más el inverso de la corriente límite IL. ¿Ya? Cuando nosotros graficamos esto, como son los inversos, ¿ya? Vamos a tener una línea recta que se obtiene de 1 partido por K, o ¿cómo se llama? O en este caso, I a la menos 1, ¿cierto? O 1 partido por I, donde podemos obtener entonces algunos valores. Aquí, por ejemplo, eh, vamos a tener el IK, ¿ya? De aquí a acá es el IK, o sea, en el fondo el intercepto con el eje Y, ¿ya? Vamos a tener acá eh, el IL, la corriente límite, ¿ya? El IK, la corriente límite, y si nosotros tomamos dos puntos, por ejemplo, y aplicamos el módulo, ¿ya? Que es la distancia entre dos puntos, por ejemplo, o si tenemos los datos y hacemos la correlación lineal en la pendiente, entonces nos va a dar
el valor de del coeficiente de difusión. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ahora, para ver un poco cómo aplicamos todo esto que vimos recién para una reacción reversible y irreversible y toda esta historia, vamos a ver un caso general. ¿Ya? Vamos a considerar entonces que ambos casos, sean reversibles o irreversibles, son casos de tipo límite. ¿Ya? O sea, estamos en los extremos de lo que el comportamiento en general me dice cómo deben funcionar. Pero vamos, para entender esta cosa, vamos a asumir que eh, ambos coeficientes de difusión son iguales. ¿Ya? Si fuera este el caso, ¿ya? Así como lo vemos ahí, entonces nuestra densidad corriente J va a estar descrita por esta ecuación. Yo sé que esta ecuación ya la habíamos visto antes, ¿cierto? La habíamos visto cuando describimos la contribución del transporte, ¿ya? Cuando vimos la contribución del transporte, aquí está esa ecuación, ahí la ven, ¿cierto? Cuando vimos la contribución del transporte y la cinética al inverso de la densidad corriente. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Entonces esta ecuación es la que lo describe, pero como estas cosas son iguales, entonces yo puedo hablar indistintamente como que fuera este KD de difusión como anódico o catódico, especie oxidada, especie reducida, y por tanto entonces describo una expresión más general. Fíjense que lo único distinto es que el KDO va a cambiar por KD. ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Ahora, si nosotros usamos las ecuaciones de Butler y Volmer para la cinética de electrodos que describen las constantes de velocidad de los procesos de oxidación y reducción, catódico anódico, y reemplazamos entonces esto en la ecuación que tenemos acá, nos va a quedar, eh, nos va a quedar una expresión mucho más compleja, pero se reduce, ¿ya? Nosotros hacemos la reducción de términos y todo lo demás, se reduce a una expresión más sencilla que esta que está acá. ¿Ya? Solo para reducir el número de símbolos, como dice. ¿Ya? Cuando sustituimos KC y KA en esta ecuación, que era lo que yo les decía, nos queda entonces toda esta ecuación gigante que tenemos acá. ¿Ya? Fíjense lo que cambió con respecto a la ecuación que yo les mostré anteriormente. ¿Ya? Estábamos cambiando en la expresión que estábamos mirando ahí, esto, estamos cambiando KC y KA. Recuerden eso, ¿ya? KC y KA. Y este término, ¿ya? E0RT, lo definimos así, ¿ya? Porque este término es común para ambas constantes, F, E menos E0 dividido por RT. Entonces, si definimos esto y reemplazamos KC y K de la ecuación de Butler y Volmer en esta ecuación, nos queda esta expresión que está acá. ¿Ya? ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Entonces esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación donde F básicamente me va a definir la diferencia potencial entre E y F0, eh, me permite básicamente establecer algunas relaciones eh, para poder entender qué pasa, ¿ya? Con la relación KC-KD y cómo esta entonces podría eventualmente generar una expresión o expresiones para poder relacionarlas con en este caso, la corriente límite, la densidad corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miremos el primer caso. El primer caso no hay mucho que decir, eso lo sabemos. Para un sistema reversible ocurre la situación de los K que vemos ahí. Si se multiplica por la exponencial de alfa CNF, ¿ya?
donde consideramos que hay una reacción simple de electrodos y entendamos una reacción simple de electrodos como básicamente la transferencia de carga. La difusión la dejamos un poco de lado. Entonces la expresión que tenemos escrita anteriormente la vamos a transformar en una expresión mucho más sencilla, que es la que tenemos ahí abajo, esta. ¿Ya? Si nosotros reordenamos ahora la exponencial de NF, ya la ordenamos un poco, o despejamos la exponencial de NF de toda la expresión, nosotros vamos a tener esto que está acá. ¿De acuerdo? Y esto ya lo sabíamos de antes, ¿ya? De hecho, si nosotros volvemos a, a ordenar un poco la historia que tenemos acá, ¿ya? Eh, llegamos a una relación de E igual a E0 más RT NF logaritmo natural de las corrientes. ¿Sí? Sí, profe. Ya. El segundo caso es cuando F, acuérdense que la expresión F describe la constante de Faraday, ¿ya? Describe la constante de Faraday por la diferencia potencial entre E y E0 partido por RT, ¿ya? Esta es la expresión que nos está mencionando cuando hablan de F. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que entender que F, R y eventualmente T van a ser constantes, ¿ya? Cuando nosotros hacemos los experimentos eh, de electroquímicos, normalmente lo hacemos a una temperatura fija, ¿ya? Porque si empezamos a variar la temperatura durante lo que dura un experimento, ¿cierto? Normalmente hay que hacer otro tipo de corrección. Se usan normalmente correcciones de tipo ajustes polinómicos, ¿ya? Del tipo AX, BX cuadrado y así sucesivamente, ¿ya? Donde X va a ser la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí solamente estamos viendo cuando hacemos la medida a una temperatura fija. Entonces, eventualmente podríamos decir que T es constante porque estamos durante todo el experimento midiendo la misma temperatura. Al respecto, entonces, cuando consideramos que el valor de F es muy grande, puede ser muy positivo o muy negativo. Básicamente va a depender de si E, ¿cierto? Va a ser sea mayor a E0 o E0 mayor a E. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, al respecto, cualquiera sea el valor de KD y K0, ¿ya? De tipo relativo, no absoluto, se puede obtener que la corriente límite de J, de la densidad corriente, se escribe a partir de la expresión que tenemos aquí, ¿ya? Donde se define entonces la relación KD y K0, que si se fijan, no es igual a este J que tenemos acá, ¿ya? Aquí están casi todos los términos, ¿ya? No hicimos la relación de multiplicar por este término que está acá para sacarnos los de encima en la parte de abajo y en la parte de arriba, y solamente lo dejamos igual, porque estamos asumiendo que los alfa, catódicos y anódicos, no son iguales. En el caso anterior, estamos diciendo que son iguales, por eso la suma da 1, ¿ya? Independiente de cuál sea la proporción que tenemos en cada uno de estos alfa, no, la suma de ambos siempre tiene que dar 1, ¿ya? Cuando ocurre esto, entonces tenemos la situación anterior. Acá no se considera, por lo tanto consideramos el chorizo de ecuación que tenemos acá. Cuando nuestro f es muy grande y positivo, donde este valor, el exponencial de este que está acá, el catódico, tiende a 0, vamos a tener entonces que va prácticamente nuestro J, que tenemos aquí, va a estar supeditado entonces a la densidad corriente límite anódica, solo a este valor, ¿ya? Cuando el F es muy grande y el valor es negativo, o sea, nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Para el otro lado en términos de corriente, el mismo término, pero ahora
el mismo término, pero en vez del el alfa catódico, el alfa C, estamos hablando del alfa anódico, el alfa A, ¿ya? También tendiendo a cero, vamos a obtener entonces que ahora nuestro J va a ser igual a la corriente límite catódica, a este JLC solamente, ¿ya? Y en cualquiera de los dos casos, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a ver después que existe una constante, ¿ya? Una constante de proporción que, que va a estar supeditado entonces a los valores, específicamente los valores de alfa, de los coeficientes de transferencia acá. Y en nuestro tercer caso, ¿ya? En nuestro tercer caso, cuando este f está cerca de cero, porque básicamente e y E0 son relativamente iguales, ¿cierto? En esa condición particular se puede aproximar el potencial por el primer término, ¿ya? En una ecuación que se llama la expansión de Maclaurin. ¿Ya? Este término, esta expansión de Maclaurin, ustedes la pueden entender mejor en este libro que yo les mencioné ayer. ¿Cómo se llama? El BRET, ¿ya? En el apéndice 1, ahí está descrito, ¿ya? Cuando llegamos a aplicar la expansión de Maclaurin, entonces obtenemos esta relación que está acá. ¿La ven? Y ya esta es distinta a la que tenemos acá, ¿cierto? Acá ya no tenemos términos exponenciales básicamente. ¿Ya? Y es porque la relación que hay entre J y E, ¿cierto? Es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Entendiendo que F que está aquí, es esto que está acá, ¿ya? Donde solamente los valores que podrían eventualmente variar va a ser E o E0'. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Ya. Entonces, esta constantes de proporcionalidad que se dan acá, ¿cierto? Van a depender principalmente de los valores que tengan eh, alfa A y alfa C, ¿ya? De acá, pero también de la relación que hay entre KD y K0, ¿ya? Dentro de la expresión que vimos recién. Entonces, si miramos un gráfico que lo describa, básicamente sería algo como esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo el efecto del valor de AC, ¿ya? Del coeficiente de transferencia anódico, o sea, perdón, catódico, eh, cuando este vale, por ejemplo, 0,25, que es la línea punteada, aquí tenemos densidad corriente versus sobrepotencial, ¿ya? En términos de E menos E de equilibrio. Acá, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? Cuando ambos tienen un valor de 0,5, recuerden que la suma tiene que dar 1, y la línea segmentada, cuando el catódico, el alfa catódico, el alfa C, da mayor a, o sea, en este caso 0,75, como aparece en la descripción abajo. Fíjense que tenemos el mismo fenómeno de simetría que vimos cuando vimos los perfiles de energía, no sé si lo recuerdan, donde teníamos este factor de alfa que iba también de 0 a 1, ¿ya? Pero que se describía la simetría del sistema energético. Lo importante es que cuando nosotros tenemos un sistema tipo A, ¿ya? Se va a favorecer necesariamente la oxidación, ¿ya? En un sistema del tipo B, que es la línea llena, vamos a tener entonces un sistema que es favorable desde el punto de vista del equilibrio. Y si el sistema entonces es un sistema de tipo C, como aparece en la recta, aquí vamos a favorecer necesariamente el proceso de reducción. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ahora, De acuerdo, profe. si nosotros miramos cómo es la relación KD-K0, ¿ya? Como la habíamos visto recién, el mismo grafiquito, ¿cierto? El mismo grafiquito, pero ahora tenemos dos perfiles. En el primer perfil A tenemos que el casero es grande, entonces el cociente va a ser pequeño, lo cual entonces si vamos a la ecuación que yo les mostré recién, como esta relación está en el denominador, ¿cierto? Si este es grande, ¿qué va a pasar con J? Si la relación KD, K0 es grande,
Sí, Se va a reducir J. Va a seguro. ser un valor. Pero estamos viendo que casero particularmente se agranda. Y este está en el denominador del denominador. Este debería pasar, Si solamente casero es grande. sí, porque ese es el que va a cambiar. En ese caso, el cociente es más pequeño y al ser más pequeño, J es más grande. Ya, pero fíjate acá. El J no es, el J es más grande. Me dijiste más grande, ¿no? Sí, Ah, ya, sí, está bien entonces. Tenemos el J que efectivamente es más grande, pero es un sobrepotencial más pequeño. ¿Lo ven? sí, Y en el caso contrario, cuando este casero es pequeño, tenemos un J no tan grande, una densidad corriente no tan grande, y un sobrepotencial más alto. ¿Ya? En otras palabras, para poder tener el mismo resultado, solamente variando el sobrepotencial o generando una variación en casero, yo podría hacer que el valor de casero sea grande, aplicando menos sobrepotencial sobre un sistema para que porque en el fondo la densidad de corriente está haciendo todo el trabajo. Recuerden que la densidad de corriente describe el flujo de carga, en otras palabras, la intensidad de corriente por unidad de superficie, ¿ya? Y en el caso de B, si fuera, por ejemplo, el mismo resultado, no está generando la misma corriente, por lo tanto, para yo poder generar, si lo vemos en términos de potencia, que es el producto entre el potencial y la intensidad corriente, ¿cierto? Eh, si lo vemos desde esa perspectiva, no tengo la misma densidad corriente, es menor, pero si yo quiero llegar al mismo resultado, tendría que aumentar el sobrepotencial. Recuerden que en términos de potencia, el voltaje y la intensidad de corriente o el flujo de corriente son inversamente proporcionales. Y eso describe entonces básicamente lo que tengo acá en este sistema. ¿Se entiende? sí. Ya. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Consultas?